En el contexto actual de la educación primaria, uno de los mayores retos que enfrentan los docentes es atender la diversidad presente en las aulas. Cada estudiante aprende de manera diferente, posee distintos intereses, ritmos y necesidades, por lo que resulta indispensable implementar formas de organización que favorezcan la participación y el aprendizaje de todos. Las estrategias organizativas constituyen herramientas fundamentales para crear ambientes inclusivos y flexibles que respondan a esta realidad. Más allá de los agrupamientos tradicionales, existen alternativas como talleres, rincones y el trabajo de dos docentes en el aula. La diferenciación por niveles de aprendizaje, los planes de trabajo individualizados, los grupos cooperativos y los proyectos de trabajo también son una de estas propuestas. Dichas propuestas permiten adaptar la enseñanza, fomentar la autonomía, promover la colaboración entre estudiantes y fortalecer el desarrollo integral de cada alumno. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast sobre innovación educativa. Hoy hablaremos de una estrategia muy interesante para atender la diversidad dentro del aula, siendo estos los modelos organizativos facilitadores del tratamiento de la diversidad y alternativos a los agrupamientos flexibles. Doy con ustedes la bienvenida de mi compañero Iván. Así es, en las aulas actuales encontramos estudiantes con diversos ritmos, intereses, capacidades y formas de aprender. Por eso, los docentes necesitan estrategias organizativas que permitan responder a esta diversidad sin excluir a nadie. Durante esta conversación abordaremos qué es una estrategia organizativa, cómo se define esta propuesta, qué pretende, cómo funciona, cuáles son sus requisitos previos, también qué contenidos permite trabajar con mayor facilidad y en qué etapas educativas resulta más adecuada. Para comenzar, es importante definir qué entendemos por estrategia organizativa. Básicamente, se refiere a la manera en que los docentes organizan el aula, el tiempo, los espacios, los materiales y la participación de los estudiantes para favorecer el aprendizaje. Muy bien, Iván, pero también es importante especificar que no se trata únicamente de cómo se distribuyen los alumnos en el salón, ¿verdad? Sino también de cómo se planifican las actividades y cómo se generan oportunidades para que todos aprendan de acuerdo con sus necesidades. Además, la estrategia organizativa parten de ideas fundamentales. Por ejemplo, los grupos de estudiantes no son homogéneos. Cada alumno aprende de forma diferente y, por tanto, la enseñanza debe adaptarse a esta realidad. Pero bien, vamos primero a entrar en cómo se define y caracteriza esta estrategia. Primero que nada, la estrategia que analizamos hoy reúne diversos modelos que buscan atender la diversidad sin recurrir exclusivamente a los agrupamientos flexibles. Entre estos modelos encontramos los talleres o rincones, el aula con dos docentes, la diferenciación por niveles de aprendizaje, los planes de trabajo y los contratos didácticos, los grupos cooperativos y los proyectos de trabajo. Todos ellos tienen algo en común, reconocen que la diversidad es una característica normal de cualquier grupo escolar y buscan, obviamente, que cada estudiante pueda avanzar desde su propio nivel. Otra característica importante es que promueven la participación activa del alumnado, la autonomía, la colaboración entre compañeros y una mayor personalización de la enseñanza. Ok, pero ahora hablaremos qué pretende esta estrategia. El propósito principal es garantizar que todos los estudiantes aprendan, esto siendo independientemente de sus diferencias. Exactamente, tienes razón. En lugar de trabajar para un supuesto estudiante promedio, estos modelos buscan crear condiciones para que cada alumno pueda desarrollar sus capacidades. También otro punto importante es que pretenden mejorar la inclusión educativa, evitando que algunos estudiantes queden rezagados o que otros se sientan poco integrados dentro del proceso. Tienes razón, algo muy importante es que estas estrategias favorecen a que los estudiantes se sientan mucho más motivados y seguros de aprender, porque las actividades pueden ajustarse mejor a sus necesidades e intereses. Ahora bien, ¿cómo funciona esta propuesta en la práctica? Bueno, depende del modelo que se utilice. Por ejemplo, en los talleres o rincones, los alumnos trabajan en diferentes espacios con actividades específicas que se suelen rotar entre ellas. Por tanto, en el modelo de un aula con dos docentes, dos profesores colaboran dentro del mismo grupo para ofrecer apoyos más personalizados.
En cuanto a la diferenciación por niveles de aprendizaje, consiste en trabajar un mismo tema, pero con actividades diferentes de grado de complejidad según las necesidades de los estudiantes. También los planes de trabajo permiten que cada alumno avance a su propio ritmo, pero mediante actividades previamente organizadas por el docente. Bueno, en cuanto a los grupos cooperativos, por su parte forman equipos heterogéneos, donde los estudiantes aprenden juntos y se ayudan mutuamente para alcanzar objetivos comunes. Y, por su parte, los proyectos de trabajo parten de preguntas o temas de interés para los alumnos, quienes investigan, buscan información, la analizan y pues al final presentan los resultados. Tienes razón, lo interesante es que estos modelos no son excluyentes. Un docente puede combinar varios según lo que quiera, o los objetivos que tenga y las características del grupo. Para los requisitos previos del modelo es fundamental que estas estrategias funcionen de acuerdo a los requisitos que se deben cumplir. En primer lugar, es una buena planificación docente. Los maestros deben diseñar actividades, materiales y formas de evaluación que respondan a distintos niveles y estilos de aprendizaje. También se requiere conocer bien al alumnado para identificar sus fortalezas, necesidades, intereses y ritmos de trabajo, sino porque todo lo que se haga estaría completamente descontextualizado. Otro aspecto importante es la organización del tiempo y de los espacios. Hay algunas modalidades, como por ejemplo los talleres o proyectos, que requieren una distribución distinta a la clase tradicional. Además, es fundamental tener en cuenta que se debe fomentar la autonomía de los estudiantes y desarrollar habilidades de trabajo colaborativo. Y en modelos como el aula con 2 docentes o los contratos didácticos resulta indispensable la coordinación entre profesores y una comunicación constante. Respecto a los contenidos, Iván, me gustaría que comentáramos qué se puede trabajar con mayor facilidad mediante estas estrategias. Bueno, depende del modelo. Por ejemplo, los talleres y rincones suelen ser muy útiles para contenidos procedimentales, es decir, aquellos que se relacionan con habilidades y prácticas concretas. Ah, muy bien, entonces pudiera ser como lectura, escritura, resolución de problemas matemáticos o actividades artísticas. Exactamente. Por su parte, los grupos cooperativos tienen la gran ventaja porque permiten trabajar contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales al mismo tiempo. Muy bien, entonces esto es mientras que los proyectos de trabajo son especialmente adecuados para contenidos interdisciplinarios. ¿Esto qué es? Pues que integran conocimientos de distintas áreas y fomentan la investigación. Exactamente. Bueno, en general, estas estrategias facilitan el aprendizaje más significativo porque conectan los contenidos con experiencias reales y promueven una participación activa. A ver, una pregunta frecuente es si estas estrategias son exclusivas de algún nivel educativo. ¿Tú qué nos pudieras decir de eso? Yo digo que la respuesta es no. La mayoría pueden adaptarse a distintas etapas. Creo que yo también considero que no, porque pues los talleres, rincones y proyectos suelen utilizarse mucho en educación infantil y primaria, donde favorecen pues la exploración y el aprendizaje activo, ¿no? Tienes razón, los planes de trabajo y los contratos didácticos funcionan especialmente en primaria y en secundaria, cuando los estudiantes poseen cierta autonomía. En cambio, los grupos cooperativos son probablemente, fíjate, los más versátiles, ya que pueden implementarse desde educación infantil hasta educación superior e incluso en formación de adultos. Tienes razón, por ello, más que depender de una etapa educativa, el éxito de estas estrategias depende de una adecuada adaptación a las características del grupo. Muy bien, ya para cerrar podemos decir que los modelos organizativos facilitadores del tratamiento de la diversidad representan una alternativa muy valiosa para construir aulas más inclusivas. Para completar esta conclusión, quiero decir que estas estrategias reconocen que la diversidad no es un problema, sino una realidad presente en todas las escuelas que ofrecen herramientas para atenderla de manera efectiva. Además, favorecen la autonomía, la cooperación, la motivación y el aprendizaje significativo de todos los estudiantes. Lo importante es que permiten a cada alumno que tenga mayor oportunidades de aprender y progresar desde sus propias posibilidades.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que esta información les haya resultado muy útil. Los esperamos hasta la próxima y recuerden que una buena organización en el aula puede marcar una gran diferencia en la educación de todos los estudiantes. Hasta pronto.